Hola a todos, hoy con este tercer vídeo vamos a continuar con microrrelatos. En el vídeo anterior vimos las características generales del género y al final estuvimos analizando que la posible aplicación de los seis rasgos que Italo Calvino habla de la literatura del siglo XXI en estos microtextos. Las características que de alguna forma se pueden aplicar, como la levedad, la rapidez del género, la exactitud, la visibilidad, la multiplicidad en cuanto a sus formas de expresar el mundo, la consistencia, bueno, estos seis rasgos generales que se ajustan a la descripción de Italo Calvino. Pero si alguna característica le da unidad al microrrelato, que podemos decir, es la multiplicidad de formas. El microrrelato no se adhiere a una forma única de aparecer, y de hecho pues los encontramos de muy diversas formas, como vimos también en la clase anterior, a veces hasta con oraciones que pueden ser inconclusas o periodos inconclusos, en pequeñas estrofas que son prosas poéticas y otras muchas formas. Hoy vamos a hacer referencia a alguna de estas formas a través o continuando lo que empezamos a ver en la clase anterior relacionado con la literatura de Lichtenberg. La literatura de Lichtenberg, que dicho sea de paso, es relativamente poca, puesto que este señor fue sobre todo un gran científico, un gran astrónomo. Tanto es así que, bueno, uno de los cráteres de la Luna lleva su nombre. Pero al final de sus días comenzó a hacer estos aforismos, pequeñas sentencias o descripciones, puntos de vista, y algunos de ellos tan originales como los que vimos en el vídeo anterior. En este vamos a, a empezar con, con un pequeño microrrelato que sigue estando en el mismo texto que citábamos anteriormente. Dice así: el 28 de diciembre de 1789, por la noche, estando el señor consejero áulico Richter en mi casa, se me ocurrió formular una conocida idea mía en los siguientes términos. En realidad, las personas no asisten ellas mismas a las reuniones sociales, sino que envían en su lugar a un muñeco vestido al que decoran como quieren. El señor Richter sonrió al oírme. Curioso microrrelato, ¿no es cierto? Porque más que nada parece el planteamiento de un criterio en una conversación. Se hace referencia aquí, en este texto, a dos personajes. Uno es el yo que habla, se me ocurrió formular una conocida idea mía, y el otro es el consejero áulico Richter. El consejero áulico era una figura política durante el Sacro Imperio Romano-Germánico, que, bueno, pues al parecer desempeñaba este personaje. El principio, el comienzo del microrrelato nos lo plantea como algo que tiene visos de realidad. Está hablando de un acontecimiento que no se discute, que no se pone en duda y que da lugar a una reunión, ¿no?, entre dos personas, lo cual es completamente plausible. Este es el señor consejero áulico en mi casa, y así se presenta el yo, y lo presenta para darle fuerza de verdad
en un tiempo determinado. Por lo tanto, hasta estos dos puntos se podría considerar como una especie de introducción al microrrelato. ¿Y cuál es el planteamiento de este microrrelato? Y en esto en esta parte aparece lo que pudiera ser un aforismo. Las personas no asisten ellas mismas a las reuniones sociales, sino que en su lugar me envían a un muñeco vestido, al que decoran como quieren. Indiscutiblemente que hay humor en el planteamiento, mucho más cuando se lo está diciendo este yo al consejero áulico, lo cual supone que el mismo consejero sea un muñeco vestido y decorado y que con un trasfondo de ironía por lo que puede representar este personaje, perdón, este personaje que representa, o este muñeco, dicho tal cual, que representa a la persona real. Pues esto nos trae a la memoria, fijaos, esto está escrito en el siglo XVIII, este texto, y sin embargo, actualmente, pues, y hemos visto películas, los Surrogate, y hemos leído literatura en la que se trata el tema de la sustitución, los representantes, o sea, cuerpos que han sido, que son simplemente representantes, digamos, ideales de alguna manera o sustitutos de la persona real. Y concluye, el señor Richter sonrió al oírme. Es también curioso el final, la manera de lo que es el final del microrrelato, puesto que de alguna manera esta sonrisa es una aceptación de lo que se está diciendo, ¿no? Que en estas reuniones sociales pues no estamos nosotros mismos, sino que estamos hay una representación, un muñeco decorado, una fachada, una máscara, lo que queramos pensar. Viéndolo un poco más en detalle, se puede decir que hay una introducción, como decía antes, una introducción con dos personajes que se desarrolla, hay un desarrollo, las personas no asisten ellas mismas, envían un muñeco vestido y este muñeco es un muñeco decorado. Y el final es un final abierto, puesto que este señor al que le hacen semejante revelación simplemente sonríe, ¿no? Lo que cabe también la pregunta de si estaba presente en la visita el muñeco de Richter. ¿Cuál es la estructura? La estructura es una presentación circunstancial, dado en este caso por el tiempo, también por el lugar, pues dice en mi casa, unos personajes, uno de estos personajes crea un supuesto y hay un final abierto. Esta estructura, desde luego, que es aprovechable para la creación de un microrrelato o de un cuento que tenga una introducción, que se presenten personajes, uno de los personajes crea una hipótesis que de alguna manera afecte al final y afecte al otro personaje. Otro aforismo de Lichtenberg dice: un mundo en el que los hombres nacieran viejos y fueran rejuveneciendo más y más hasta convertirse en niños, cada vez más traviesos, que acabaran encerrados en una botella donde, al cabo de 9 meses, perdieran totalmente la vida después de haber empequeñecido tanto que uno pudiera engullir 10 alejandros en un pan con mantequilla. Las jóvenes de 50 a 60 años disfrutarían particularmente educando a las reducidas ancianas en botellas. Pues seguramente os está viniendo a la mente
la película el rejuvenecimiento del Button, interpretada por Brad Pitt, entre otras, ¿no? Aquí, desde luego, el microrrelato es asombroso por 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 lo que se anticipa a la literatura del siglo XX y del siglo XXI y a la literatura fantástica. Pues hay varios aspectos a tener en cuenta relacionados con esto, ¿no? El relato se plantea como un supuesto. Podría introducirse por imaginemos un mundo, eso falta, ¿eh? Eso se da como un planteamiento, un mundo en el que los hombres nacieran viejos y fueran rejuveneciendo más y más hasta convertirse, que acabaran, fijaos, en todo momento este imperfecto del subjuntivo da pie a que sea todo supuesto y que pudiera estar precedido por esta, imaginemos un mundo, o quizás exista un mundo, la posibilidad está en el mismo planteamiento. Y el supuesto imaginario es una regresión hasta la no gestación muerte a los 9 meses. Es curioso porque, claro, en vez de 9 meses de gestación, hay 9 meses casi que de involución y muerte, tal y como está dado. Y resulta realmente pues sorprendente. Insisto, estamos en el siglo XIX, siglo XVIII, perdón. Esto también supone un viaje hacia atrás en el tiempo, cosa que se corrobora con el final. Las jóvenes de 50 a 60 años, claro, si tienen 70 años, 80 años, pues serán casi que recién nacidas. Y hay un recurso de humor, indiscutiblemente, cuando dice que empequeñecido tanto se va haciendo tan pequeño que uno pudiera engullir 10 Alejandros en un pan con mantequilla. O sea que es un... Pero además, estos 10 Alejandros, cuando se dice Alejandro, por antonomasia es Alejandro el Grande, o sea, Alejandro Magno. Y claro, pues imaginemos 10 Alejandros Magnos, pues dentro de un pan con mantequilla, en esta reducción. Ya ha dejado de ser Alejandro Magno para ser prácticamente nada. De hecho, aprovecho para comentar que es característica de los microrrelatos y recurso del mismo la utilización de nombres que suponen una preparación cultural por parte del lector. Hay siempre o muchas veces alusiones a nombres de personajes históricos, a nombres de científicos, a nombres de literatos, en fin, a nombres que tienen que ver con la literatura, con personajes literarios, como vimos en el vídeo anterior cuando se hacía referencia a las metamorfosis de Ovidio. Las jóvenes de 50 a 60 años disfrutarían particularmente educando a las reducidas ancianas en botellas. Este también es un rasgo de humor, no exento de ironía y de crueldad, porque es una especie de venganza de los mayores, digamos, en una cronología normal, hacia los más pequeños, pero en este caso la cronología es invertida. Aquí los más jóvenes son los mayores y los supuestamente mayores están en disminución, haciéndose casi nada, poca cosa, hasta caber en un pan con mantequilla. La estructura es también muy interesante y es una estructura que podemos tener en cuenta a la hora de escribir. Primero, imaginar que se puede hacer algo. Después, viajar en el tiempo
hacia el pasado, es lo que se puede imaginar. Se imagina nacer adulto, un vuelo al huevo, estas son ideas para escribir, desarmar lo conseguido en sus piezas, desestructurar un edificio a partir de su terminación, en fin, deshacer una idea para lograr una involución, una sociedad que vaya a la comunidad primitiva, por ejemplo, más reflexiones sobre este viaje. Este, por cierto, es un tema de mucha actualidad y ha sido en determinados momentos de la historia de tremendísima actualidad cuando se ha hablado del peligro nuclear. Pues estas son ideas que se pueden trabajar a partir de este microrelato. A propósito de lo que comentaba al principio de una de las características fundamentales de este género, la multiplicidad de formas, ¿no? El plurimorfismo del microrelato, quería referirme hoy, ya por último, a una manifestación literaria que constituye también el microrelato, que es la parábola. La parábola, ¿qué es una parábola literaria? Pues es un microrelato que encierra una enseñanza que se deduce de lo narrado por similitud, aproximación o analogía. La parábola, en definitiva, es una metáfora. La palabra parábola viene de parabolé en griego, que significa comparación, significa proverbio. Para es hacia, más allá, y volé significa lanzar más allá, y también, bueno, pues significa exactamente proverbio, comparación, y de ahí que por comparación nos venga la idea de la metáfora. O sea, que una parábola es, como quiera que sea, una metáfora. Pero es una metáfora especial, porque es una metáfora a la que le falta el segundo elemento. O sea, solo se dice algo y uno se expresa algo, se cuenta algo y uno debe deducir, bueno, esto que me han contado es como si yo lo aplicara a esto otro. Por eso se entiende lo contado como algo que tiene que ver con la realidad, con uno mismo, aunque no sea evidente. Y el hecho de que sea una metáfora, vamos a decir, incompleta, porque falta un término de la comparación, o esté sumido, esté unido al texto de la propia parábola, hace que las interpretaciones de las parábolas puedan ser múltiples y puedan tener diferentes enfoques. De hecho, parábolas muy conocidas, como son parábolas del Nuevo Testamento, pues son interpretables desde distintos puntos de vista. Yo he querido poner la parábola matemática porque, de alguna manera, la parábola matemática expresa lo que puede ser la parábola como género literario y la parábola como metáfora. Digamos que este es el eje que divide, evidentemente, las dos partes de la parábola. Una parábola es una U, en donde todos los puntos de una rama están a la misma distancia del eje. Y la parábola literaria es el lanzamiento, es como si se lanzara una idea más allá y esta idea va avanzando, pero tiene un espejo en la otra rama. Esto es lo que vemos en la literatura y esto es lo que podemos interpretar en relación con lo que se va diciendo
en la literatura. O sea que, para explicarlo con otras palabras, el texto de la parábola sería este que estamos viendo, porque esta otra rama no la estamos viendo, pero sabemos que existe. Sabemos que existe, tal y como aquí sí la vemos, pero aquí cuando leemos una parábola, pues entendemos que nos lo están contando, es un microrrelato que nos está contando algo, que nos quiere decir algo, que nos quiere transmitir una enseñanza, que nos quiere decir incluso una sentencia o una moraleja, mucho mejor, que nos quiere decir una moraleja, pero que no nos la dice. Tenemos que deducirla de esta rama, que es el texto como tal de la parábola. Y vamos a verlo en un ejemplo que es un ejemplo clásico. Un ejemplo clásico de parábola es la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, versículo 3, que vamos a verla. En este caso no nos interesa una interpretación de la rama que no se ve de la parábola. Esta rama no nos interesa desde el punto de vista teológico ni místico, nos interesa desde el punto de vista simplemente literario, ¿sí? La parábola dice así: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Muy bien. Y uno diría, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué nos quiere decir? Este texto es la rama visible de la parábola. La rama visible de la parábola, pero desde luego que cuando la parábola comienza, nos está contando una historia y nos quiere transmitir una enseñanza. ¿Qué nos está enseñando? Pues nos enseña que hay una parte de la semilla que cae junto al camino y esa parte se pierde. Hay una parte que cae en los pedregales y esa parte también se pierde de otra manera. Hay una parte que cae entre espinos, también se pierde. Pero hay una parte que cae en buena tierra y esa sí dio buenos resultados. La parábola tiene un final con una moraleja omitida o interpretable. ¿Cuál puede ser la moraleja? La moraleja es, pues hay que dejar caer las semillas en buena tierra. O sea que hay que saber reconocer la buena tierra para poder sembrar, que no se puede sembrar en cualquier parte, pudiera ser. Repito que no estoy haciendo una interpretación teológica, estoy haciendo una interpretación de lo que el texto desprende, y a partir de esta interpretación bastante literal, pues se pueden suponer otras muchas moralejas, ¿no?, relacionadas con esta siembra, que no es una siembra, digamos, material, no se está refiriendo exactamente a la semilla como grano tal cual, sino que tiene que ver con otro mundo o con otros, o que puede tener con otros mundos. Por eso es interesante la rama oculta de la parábola, esta rama que va por debajo del texto y que cada uno puede un poco acercar
a su brasa en dependencia del interés que pueda tener o la significación que pueda tener la parábola para cada cual, ¿no? Hay otra enseñanza que está implícita en esta moraleja omitida. Una enseñanza tiene que ver, o sea, la parábola también tiene dos partes en esta acción, en la acción de este personaje, del sembrador, que es el personaje de la parábola. Una parte es, el sembrador tiene que saber dónde echa reconocer cuál es la buena tierra, por un lado. Y esta es una enseñanza. La otra enseñanza es que no se puede estar tirando granos por todas partes para ver si por casualidad uno atina. O sea, de alguna manera también la moraleja nos dice, despabila, sembrador, porque puede ser que tengas una cantidad de grano y lo estés echando o desperdiciando inútilmente. O sea que hay una doble cara de la moraleja. En ocasiones, una parábola puede reducirse, al menos en parte, a un proverbio. Y para seguir con el mismo evangelio, pues hemos visto que parábola y proverbio tienen el mismo origen, la palabra parabolé en griego, ¿verdad? Que significa metáfora, pero también significa, que significa comparación, pero que también significa proverbio. Y hay proverbios como este, Margaritas ante porcos, que es un proverbio también extraído de la Biblia. Normalmente, Margaritas ante porcos lo vemos mal traducido por no arrojéis margaritas a los cerdos. Porque como existe la palabra, sobre todo en español, la palabra margarita, pues margaritas en latín, margarita. Sin embargo, la palabra margaritas en latín significa perla, no significa la flor, la margarita como tal. Realmente el proverbio que dice no arrojéis perlas o no echéis perlas delante de los cerdos. Es cierto que la palabra margarita en el español culto también tiene el significado de perla, pero no es cierto que margarita en latín signifique perla, por lo tanto no cabe esa traducción, ¿eh? La traducción es no echéis perlas ante los cerdos. Y el texto completo es parte de una frase mayor también del Evangelio de Mateo que, según los que saben del tema, pues es de los evangelios que más se acerca en veracidad a lo que al momento en el que existió, bueno, por cronología, al momento en que vivió Jesús. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. De tal manera, aquí he puesto el texto en latín, tal cual, para que se pueda ver también la traducción, que es literal. El texto de Margaritas ante porcos es un proverbio y es, a su vez, es un microrrelato, es un pequeño microrrelato. Un pequeño microrrelato que tiene un supratexto, que es este otro, o sea, una ampliación del texto, que es este otro, que le da contexto, en este caso un contexto bíblico. El hecho de que no se le dé los santos, las cosas sagradas a los perros, ni tampoco se le den las perlas a los cerdos, es, dentro de la tradición judeo-cristiana, es
de lo peor que se puede hacer, porque los perros y los cerdos son animales impuros para la tradición judeo-cristiana y donde está inscrito este evangelio. El hecho de, o sea, no solo no dar los santos a los perros, si no echéis las perlas a los cerdos, porque claro, echar perlas a los cerdos es simplemente una acción pues estúpida, porque ¿qué van a hacer los cerdos con perlas? O sea, ¿a quién? La pregunta que cabe ante margaritas, ante porcos, es ¿a quién se le ocurre? Primera pregunta, ¿a quién se le ocurre echarle perlas a los cerdos? Echar las perlas delante de los cerdos, ante porcos, ante los cerdos. No es para que se los coman, como pudiera ser lo de margaritas, si fueran las flores quizás. Aunque no creo que los perros tampoco, los cerdos tampoco coman muchas margaritas. Pero claro, es mucho peor tener perlas y echárselas a los cerdos. Pues es una acción bastante estúpida y bastante, pues, ilógica, ¿no? Y surge el proverbio se convierte o tiene hálitos también de parábola cuando dice: no sea que las pisoteen las perlas y se vuelvan y os despedacen. ¿Por qué? Porque los cerdos las pueden pisotear, es normal. Los cerdos no distinguen perlas de piedras comunes. Los cerdos comerían otras cosas, pero las podrían pisotear y también se podrían revelar los cerdos. Entonces hay otro mensaje, porque si uno le echa perlas a los cerdos, pues los cerdos ni se enteran ni reaccionan. Pero aquí hay un sentido figurado, desde luego, en el proverbio, por eso es un proverbio. Si se da algo de mucho valor a alguien que no lo espera, que no lo necesita, que le puede ser completamente innecesario, se puede hasta ofender y puede agredir. Y es el sentido. ¿A quiénes se referían los evangelios con perros y cerdos? Pues no lo sé exactamente, pero desde luego a ninguno con muy buen concepto, ¿no? La segunda lectura secular y laica, la lectura de que en tanto válida para lo que hemos visto de la parábola del sembrador, o sea, la parábola del sembrador, la segunda lectura, la de que, bueno, pues el sembrador también tiene que despabilar, ¿no? De alguna forma. Y la segunda lectura que tiene este mismo proverbio, o sea, que hay que ser también despierto para saber qué ofrecer y qué dar, que se ajuste realmente a la necesidad y que no esté, que puede estar por encima de uno porque uno valora las perlas, pero otras personas pueden no valorarlas, incluso se pueden ofender, o también se aplica cuando se da algo por encima del nivel o de la cultura del que lo puede recibir, que se puede ofender. En este caso, la segunda lectura secular y laica, es decir, una lectura para nada religiosa y es una lectura civil, nos enseña que si algún día nos empeñamos en sembrar junto al camino, en plantar sobre las piedras, en que nazca el brote entre espinos, el camino ajeno seguirá conduciendo a cualquier sitio. Las piedras se levantarán allí sin memoria donde las ha llevado el tiempo. Los espinos continuarán en un empecinado erial y la tierra fértil y madre,
esperará que crezca y madure primero en nosotros la simiente. Bueno, es una conclusión a este pequeño estudio de parábola y proverbio. De este pequeño estudio os propongo un ejercicio que es partir de proverbios para contar una historia. Por ejemplo, haciendo y deshaciendo se va aprendiendo. Si hay trato, pueden ser amigos perro y gato. El tiempo todo lo cura. A barriga llena, corazón contento. A donde fueres, haz lo que vieres. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. El que ríe el último, ríe mejor. A la cama no te irás sin saber una cosa más. Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. No hay que empezar la casa por el tejado. Cada moneda tiene dos caras y, como bien sabéis, una infinidad de proverbios e incluso variaciones de estos mismos. Pueden ser ideas para que escribáis microrrelatos o relatos, incluso hasta noveletas y otros textos se pueden escribir sobre la base de estos proverbios. Bueno, en el próximo vídeo vamos a trabajar un poco la estructura de algunos microrrelatos. Hemos visto en este y en el anterior la aparición de microrrelatos en distintos formatos. Hemos visto en este que el microrrelato es un género realmente de mucha antigüedad, tanto es así que se pierde en la tradición oral, puesto que las parábolas también se remontan a la tradición oral. Es un género muy antiguo, pero que en ocasiones se acerca mucho a la estructura del cuento. El primer vídeo que vimos, en Sobre las olas, estudiamos un pequeño cuento con la estructura casi que tradicional de este género. En el próximo vídeo vamos a trabajar microrrelatos que de alguna forma se acercan a la estructura tradicional del cuento, aunque juegan con ellas, con estas estructuras. Bueno, pues espero que saquéis provecho haciendo ejercicios y nos vemos en el próximo vídeo.